Okay, my dear friends, welcome to this presentation about the parts of a speech. Okay, the parts of a speech is what we know in Spanish as las partes del discurso. Okay, this is a presentation by Christian Telles. Okay, here we have the basic structure of a sentence in English. Okay, the basic structure is subject, verb, object. Okay, and this is something that happens in most of the languages. Okay. Uh, in fact, in Spanish, we have the same structure. Okay. In Spanish, we have sujeto, verbo y predicado o complemento, y it's exactly the same. Okay. Now, the SVO, as I said, is the basic structure of a sentence in English. Here we have an example. Sharon is the subject. Goes is the verb. In this case, the verb as a conjugation to Paris. Okay, so this is the object of the sentence. Okay. Now, we are going to talk about the noun. Okay, the noun is what we know in Spanish as ¿cómo es? Sustantivo. Okay, noun is sustantivo and is the name of a person, place, or idea or thing. Okay, in this case, we have some examples. For example, Julia, Paris, table, and hoe are examples of nouns. Okay, now here we have a sentence in which we have basically two nouns. Okay, now it says, wow, Sharon always goes to the beautiful Paris in June, but this year will be the exception. Okay, so in this case, Sharon and Paris are nouns. Okay, now we have the pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid redundancies. For example, I, you, them, and those. Okay. Here in the example sentence, we have, wow, I always go to the beautiful Paris in June, but this year will be the exception. Okay. As I said, this is a word that is used instead of a noun. Okay. And I am going to put an example in Spanish. Okay. Entonces, los pronombres son palabras que nosotros utilizamos en vez de un sustantivo y básicamente ellas nos ayudan a evitar las redundancias. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi tío Jairo vino a casa y mi tío Jairo nos invitó a comer empanadas y mi tío Jairo nos contó acerca de la historia de su vida y mi tío Jairo estaba con su esposa. Entonces, para evitar esa situación de tener esa redundancia de mi tío Jairo, entonces lo que hacemos es citar al tío Jairo una vez y luego entonces vamos a utilizar un pronombre que en este caso sería el pronombre él. ¿Sí? Cuando nosotros en la conversación o en el texto introducimos a una nueva persona, entonces ahí sí será necesario nombrarla y después entonces nos referiremos con el pronombre correspondiente, en este caso ella. Entonces la persona que está leyendo el texto o la que está interpretando la conversación básicamente va a saber que cuando digo él me refiero al tío Jairo y cuando digo ella, entonces me refiero a la esposa del tío Jairo o a otra persona que me esté refiriendo en esa conversación o en ese texto. Now we are going to talk about the adjective. An adjective is a word that describes, modifies, or gives more information about a noun or pronoun. For example, called, happy, green, fun, too are examples of adjectives. In the example sentence, we have, wow, I always go to the beautiful Paris in June, but this year will be the exception. Okay, so the beautiful, okay, is a characteristic. Okay, remember, an adjective describes a characteristic of the person or the thing we are talking about. Okay, in this case, it is describing the noun Paris. Okay, so it is saying that Paris is beautiful. Now, a verb. A verb is a word that shows an action. Okay, as you know, every time we think about a verb, we think about an action specifically. And we have two classifications. We have regular and irregular verbs. Okay. The regular verbs are those that do not change depending on the time or the tense. And the irregular are those who has a specific form in the past. Okay. Just in the past. An example of a regular verb is play. Okay, I'm going to take note here.
to make the explanation clear. Okay, so for example, play. Play in Spanish is jugar. Okay, but if I put it in past, I just have to put ed. Okay, and it is played. But if I use it in Spanish, it's play. For example, I play or he plays, and in the future it is will play. Okay? So this is an example of a regular verb. As you know, this hasn't changed. Okay, play remains the same. Play, play, and play. But now we are going to explain the concept of an irregular one. Okay, for example, run. As you know, run in Spanish is correr, but in the past it is run, in the present run, and in the future will run. Okay, so as you can see here, it has a specific form. Okay, wait. It has a specific form in the past. Okay, so run became ran in the past, and run in present, and run in the future. This is the special characteristic of a verb that is irregular. Okay, now after this presentation we are going to solve some of your questions and your um, doubts. Now, examples of verbs, we have go, speak, run, eat, or live. Okay. Wow, I always go to the beautiful forest in June, but this year will be the exception. Okay. So in this case, the verb is go, and if we don't put the verb, but basically this sentence has no sense. Okay. So we have to be careful with the verb. Okay. Remember the SVO. Okay. Subject, verb, and object. If we don't have the verb, the sentence is not complete, and maybe it will be very confusing. Okay, we are going to continue. Now we are going to talk about an adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb. Okay, it tells how often, where, or when. Okay, we have a classification of adverbs. They are called thamos or thamos. Okay, a word that shows the relationship between two complete thoughts. Okay, so here, a simple adverb is a modifier of an adverb or an adjective or another adverb. But in this case, the thamos shows the relationship between two complete thoughts. Thamos states for therefore, however, also, meanwhile, and otherwise. Okay, so they are the thamos. Now, here we have some examples of some adverbs. Okay, remember that every time you have a word that ends in "ly," as in slowly, we have an adverb. Okay, always, very, well, too are also examples of adverbs. Okay, as you know, they modify a verb, an adjective, or another adverb, and they tell how often, where, or when something happens. Okay, now, wow, I always go to the beautiful Paris in June, but this year will be the exception. As you know, in this case, this is modifying the verb go. Okay, because always is an adverb. It is telling how often something happens. Okay, so the action, basically this is describing how often the action is performed. Okay, now we are going to talk about the prepositions. A preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word. There are two types. There are prepositions of place and prepositions of time. Examples of prepositions, we have at, on, in, under, from, about, and as you know, under, below, over. Those are examples of prepositions. For example, I always go to the beautiful Paris in June. Okay, in this case, in is working as a preposition of time because it is indicating the month. Okay, but this year will be the exception. Okay, now here we have a special case. At, on, and in have both functions. Okay, they are prepositions of place and also they are prepositions of time. Okay, here I have a graphic explaining the difference between those. Okay, as I said, in, on, and at
are prepositions of time and prepositions of place or location, okay? In is used with general or bigger elements. For example, when we talk about time, we talk about centuries, decades, years, months, weeks. And when we talk about location or place, we talk about the country, the city, or the neighborhood, okay? Now, on is used in a more specific case or a smaller elements. For example, in terms of time, we talk about days, weekend, okay? For example, when we are going to talk about the date, a specific day, the day of the week, or specifically about the weekend, okay, we say on the weekend instead of in the weekend, okay? Now, when we talk about the location, we talk about the streets and avenues, okay? Oxford Street or the corner. Here we have something interesting, okay? For example, in Spanish or in Colombia, we have carrera y calle, okay? So calle is street, carrera is avenue, okay? So please be aware of that because you are going to use it in English, okay? For example, if someone says, hey, please tell me your home address, okay? So you are going to use street and avenue. It is not career. Some persons think that it is career, but a career is something that we study in the university, okay? For example, my career is business management, okay? So career is my profession and not the way, maybe the avenue where I live, you know? Okay, so we are going to answer your questions at the end of this presentation. Now, at, okay, at is very specific or the smallest element. Now, when we talk about at in terms of time, we talk about hours, okay? And in terms of location or place, we talk about the address, a specific address or a specific location, okay? For example, in terms of hours, we say at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m., or I am at 734 Oxford Street or at the store, okay? So remember, in is used for the bigger elements or general elements, on is used in a more specific or smaller way, and at is used at very specific or smallest elements, okay? So it is important because, for example, if I say I'm at Yopal, it is not correct, okay? Because it is not very specific. Instead, I have to say I'm at my home, I'm at the school, I'm at the mall, okay? So the person who is speaking with me has a very specific idea or of where I am located. Now, the conjunction, we have two types, okay, of conjunctions. The fanboys, a word that joins two words, ideas, phrases, and shows how they are connected. And the suaves, a word that joins two complete thoughts, okay? So remember here, we have two words. It joins two words, okay, or ideas or phrases, and shows how they are connected. And in this case, they join two complete thoughts, okay? So it is pretty different. We have a word, for example, word, for example, shows, for example, that, okay? Those are words. But a complete thought is a set of words, okay? So in this case, the fanboys are for the words and the suaves are for the complete thoughts, okay? Now, what fanboys states for and not but or yet and so, those are the fanboys. And since, when, after, and because, and if are the suaves, okay? So, wow, I always go to the beautiful parties in June, okay? This is a complete thought, but this year will be the next exception. Will be the exception, excuse me, okay? So in this case, this is connecting two phrases or ideas, okay? So this is a phrase and this is another phrase, and but is connecting those phrases, okay? So for example, if I have
a complete thought, okay, that is a set of words or ideas or phrases, I would have to use a suave. Okay, suaves are pretty used every time, as long as fanboys. Okay, because they are connectors in some ways. Okay, the suave that is most used is because it is exactly the same as in Spanish. When we are explaining something, we say por qué, por qué, okay? And it is exactly the same in English, okay? Now, the interjections, okay? An interjection is a word or phrase that expresses a strong emotion, okay? This is a short exclamation. For example, wow, ouch, hey, oh, okay, wow, I always go to the beautiful parties in June, but this year will be the exception. Here we have to be careful of how we use the interjections, okay, because they are also known as enhancers. An enhancer is a word that helps me to exaggerate something, okay? So if I am going to use interjections every time, that would be very uncomfortable for the other person, and that person is going to think that I am being I don't know, like hypocrite or something like that, okay? So we have to be careful with that, because if every time I say, oh, wonderful, okay, what a wonderful job, you are beautiful, uh, that the other person will be like, what are you doing, my friend? Okay, so please be careful with the interjections. Okay, and finally we have the articles. An article is a word that is used to point out or particularize a noun. In this case, the is to particularize, or to generalize a noun. Okay, to generalize we have a and an. A and an are what we call in Spanish un, uno, una. Okay, so in this case, a specifically, I am going to take notes of it. So at, a is used when we have a consonant in the next word. Okay, and is used when we have a vowel in the next word. The, remember that it has the or the as the pronunciations. Okay, for example, circus, okay, an apple, and here we have the difference in the presentation, in the pronunciation of the article the or the. Okay, so if we have a consonant, we say the mall, and also we have the institute. Okay, so here we have how we use the articles. Okay, remember, a is used when we have a consonant in the next word, or when a consonant is the beginning letter of the next word, and when we have a vowel, the when we have a vowel, and the when we have a consonant. Okay, here we have some examples: a circus, an apple, the mall, okay, because this is a consonant, and the institute because this is a vowel. Okay, okay, now we are going to continue. Okay, it says, wow, I always go to the beautiful parties in June, but this year will be the exception. Okay, remember, this is a word that is used to point out or particularize a noun. Okay, to particularize is to say this is something very specific. In this case, I always go to the beautiful Paris. Okay, this is referring to the beautiful Paris specifically. So it is particularizing, because if I use a or an, it would be like I always go to a beautiful city. Okay, so this is very general. So in this case, this is particularizing. Okay. Okay, my dear friends, this is the presentation about the parts of the speech. Okay. Now we are going to solve your questions. Okay.
So I'm going to activate your audio for you to ask your questions. Profe, Tell me. ¿podría poner esas diapositivas en Classroom para tenerlas? Por favor, profe. Sí. Yes. Explicó todas mis interrogantes. Sí. Yes, Me for parece sure. bien. I can put it there. Ok, preguntas. ¿No? ¿No preguntas? No. ¿No? ¿Todo claro? No. Yes, literal, dijiste todo lo que quería saber. Ok. Gracias, Pues, muchas gracias. vamos a hacer un pequeño repasito para que quede pues ya bien clarito. Entonces, como les dije, el SVO es básicamente la estructura que nosotros manejamos en el inglés y en la mayoría de los idiomas. Hay otros idiomas que manejan una estructura diferente, ¿sí? Pero realmente son pocos comparado con lo que nosotros logramos hablar. Por ejemplo, la lengua romance, las lenguas germánicas, como lo son el inglés, el alemán, ellas manejan esta misma estructura, ¿sí? La lengua romance como el portugués, el francés, el italiano, el español, ellas manejan esa estructura. Entonces, pues digamos que en este momento familiarizarnos con otras estructuras pues no tiene mucho sentido. Entonces, como les dije, es la estructura básica de una oración. Entonces tenemos un sujeto. Ese sujeto puede ser cualquier persona, cosa, elemento del cual nosotros queramos conversar. También un verbo, que es una acción, como ya lo dijimos. En este caso es un verbo que está conjugado en tercera persona. Y un objeto, ¿sí? O complemento o predicado, como nosotros lo llamamos en español. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros logramos tener esta estructura básica de sujeto, verbo y objeto, básicamente estamos listos para estructurar cualquier frase en inglés, ¿sí? Entiendo que de pronto hay una complejidad mayor en el tema de cuando ya tenemos que unir frases, pensamientos y todas estas cosas, pero precisamente para eso están estas partes del discurso o estos parts of speech. Ahora, en este caso el sustantivo, ¿sí? El sustantivo pues básicamente es como nosotros llamamos a las cosas, ¿sí? Una cosa de plástico en la que se almacena agua, lo que nosotros llamamos una botella. Entonces el botella será el sustantivo específicamente para ese objeto. ¿Okay? Los pronombres, pues básicamente son palabras que nosotros utilizamos en vez de un sustantivo para poder evitar las redundancias, ¿sí? Entonces, en inglés son bien importantes porque básicamente ayudan a que nuestro discurso sea mucho más fluido, ¿sí? Y que no haya ese tema de, como ese martilleo de utilizar siempre el mismo sustantivo cuando nos estamos refiriendo a algo. El adjetivo, pues básicamente es una descripción. Entonces describe, modifica o da más información acerca de algo. Entonces es importante que tengamos estos conceptos claros incluso en nuestra lengua materna, porque uno de los desafíos que más se presentan cuando se trata de aprender una nueva lengua u otro idioma es que no conocemos esos elementos ni siquiera en nuestra propia lengua. Entonces, cuando no los hemos asimilado en nuestra propia lengua, pues es muy difícil que los podamos asimilar en otras lenguas, ¿no? Digamos que tratar de entender un adjetivo en inglés sin saber qué es un adjetivo en español, pues es muy Sí. difícil, ¿sí? Entonces, en parte, esa es una de las cosas que dificulta el proceso de aprendizaje de un segundo idioma. Ahora, un verbo es una palabra que muestra una acción, ¿sí? Verbo, acción. Tenemos dos clasificaciones. El verbo regular es aquel que no cambia, ¿sí? Ya vimos en la presentación. Y el irregular es aquel que tiene su propia forma en el pasado, ¿sí? Recordemos que los irregulares también tienen su propio pasado participio, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía de pronto en alguna clase, es importante que ustedes puedan familiarizarse con esos verbos irregulares para que puedan conocerlos y puedan conocer cuál es su forma en pasado y en pasado participio, porque digamos que cuando nosotros hablamos de tiempos perfectos como yo he ido, yo he jugado, tú has hecho, entonces ahí es donde nosotros utilizamos ese pasado participio. Y si no estamos familiarizados con lo que es ese pasado participio, pues no vamos a poder estructurar un tiempo de ese estilo. Cuando nosotros estamos haciendo una narrativa, cuando estamos contándole a alguien lo que hicimos en un tiempo determinado, entonces es importante que nosotros podamos saber ese pasado participio.
Recuerden que el pasado participio de un verbo regular básicamente es el mismo pasado, ¿sí? Un verbo regular, pues para ponerlo en pasado, yo simplemente le coloco ed y ese mismo será su pasado participio. Un adverbio básicamente es una palabra que describe o modifica un adjetivo, ¿sí? O también puede modificar un verbo o un adverbio, pero es un poco extraño que modifique un verbo, ¿sí? Pero finalmente en donde más lo conocemos es porque es un modificador o un descriptor del adjetivo, ¿sí? Así como el adjetivo describe a un verbo, el adverbio describe a un adjetivo, ¿sí? Entonces tenemos en este caso algunas palabras que funcionan como adverbios, pero también tenemos una clasificación que son los tamos. Tamos porque pues cada letra es la inicial de uno de esos adverbios. Entonces tenemos el therefore, el however, el also, meanwhile y otherwise. Esos son los tamos. Okay. Entonces, este however y el also son unos de los que nosotros más usamos cuando estamos haciendo escritura o cuando estamos expresándonos en inglés. However significa sin embargo y also significa también. Therefore significa por tanto, meanwhile como mientras tanto y otherwise es de otra manera, ¿sí? O de otro modo. Entonces, cuando yo estoy haciendo una explicación y yo digo, nosotros tenemos que quedarnos en casa porque de otro modo el coronavirus podría afectarnos. Entonces, ahí es donde utilizo el otherwise. ¿Okay? Entonces, aquí todas las palabras que terminan en ly, como slowly, friendly, happily, todos ellos son adverbios, ¿sí? Lo que están haciendo es describir un adjetivo, ¿sí? Entonces, slow es lento, pero slowly es como lentamente, ¿sí? Algunas personas digamos que lo relacionan con mente, porque es como velozmente, rápidamente, felizmente, aunque no es una descripción muy acertada, pues finalmente sí nos ayuda a entender esa función del li con esos adjetivos, ¿ok? Ahora, las preposiciones, pues ya ustedes las conocen, preposiciones de tiempo y de lugar, y probablemente ya están muy familiarizados con ellas. Sin embargo, sí era importante hacer la particularidad de in, on y at, porque básicamente ellas tienen su uso específico, ¿sí? Entonces, el in se utiliza en un contexto general, el on en un contexto más específico y el at en un contexto súper específico, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para que, digamos que no nos van a matar porque cometamos un error con el in, on o at, pero sí es bueno que lo conozcamos para saber cuándo tenemos que utilizar. Las conjunciones son palabras que nos ayudan a unir palabras, ideas, frases, y mostrar cómo están conectadas. En este caso tenemos los fanboys, que son palabras específicas, y los suaves, que conectan ya pensamientos completos. Entonces, como lo dije, pues un pensamiento completo es el conjunto de palabras, ideas o frases, y pues los fanboys describen esas palabras, pensamientos, ideas o frases, y los suaves, pues ya el pensamiento completo como tal. Entonces, los fanboys los utilizamos todo el tiempo en el inglés. Por ejemplo, for, and lo utilizamos todo el tiempo, el not también cuando estamos haciendo negaciones. El but se utiliza como pero también se utiliza como si no, ¿sí? Entonces, yo no soy médico, sino profesor, ¿ok? I am not a doctor, but a teacher, ¿ok? Entonces, esa es la expresión para si no, y la utilizamos mucho también en el inglés. Or, pues, para el o, ¿sí? Yet es para el aún, y el so lo utilizamos como una palabra introductoria, o también lo utilizamos para decir entonces. Como les dije, el because lo utilizamos también muchísimo en el inglés. El because es porque, y siempre va acompañado del why, que es el porqué de pregunta. Entonces el why nos sirve para solicitar información y el because para dar la información. Las interjections o interjecciones, como nosotros las llamamos en español, son palabras o frases que expresan una emoción. Entonces el wow, el ouch, el hey, el oh. Entonces debemos ser muy cuidadosos como las utilizamos, porque
como les dije, ellas también funcionan como enhancers o como exageradores dentro del discurso. Entonces, yo utilizo mucho exagerador, pues se me pone muy, muy complicado el asunto. Entonces, ellas siempre irán acompañadas de un signo de exclamación. Entonces, es importante que siempre que los utilicemos, coloquemos su signo de exclamación para que las personas sepan de lo que estamos hablando. Y de hecho, cuando nosotros estamos hablando en el Speaking a Skill, pues ellos son bien importantes para poder, digamos que, de alguna forma mostrar la importancia de algo. Entonces, cuando yo digo, wow, I always go to the beautiful parties, es diferente a cuando yo digo, wow, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa entonación específica, entonces la persona puede saber a qué me estoy refiriendo o qué es lo que me está impresionando o qué es lo que está causando un impacto diferente en la conversación. Y finalmente los artículos. Los artículos son palabras que son utilizadas para particularizar o para generalizar un objeto, ¿sí? Entonces, los tres artículos que nosotros tenemos son el a, el an y el de. Recuerden que el a lo utilizamos cuando nosotros tenemos la siguiente palabra que comienza con una vocal, el an, perdón, con una consonante, el an cuando tenemos una palabra que comienza en vocal, y el de tiene una doble pronunciación, como de y como di. Entonces lo utilizamos como de cuando la siguiente palabra es Consonante. una consonante y el di cuando la siguiente palabra comienza con una vocal, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso en cuanto a todo esto, ¿ok? ¿Preguntas adicionales? No, señor.